El día de ayer tuvimos una reunión con las muchachas del Ministerio Lirios y yo les hacía una pregunta que eventualmente me gusta hacerla a la gente para hacerlos entrar en reflexión. Y la pregunta es, bueno, para empezar, saben que son muchachas que se dedican a la prostitución, ¿no? Y la pregunta era, ¿a dónde se miran en 3 o 5 años? Con ellas no ahondé en la pregunta, pero con ustedes sí me gustaría ahondar. ¿A dónde se miran en 3 o 5 años? Financieramente, físicamente y espiritualmente. Es una buena pregunta para hacer. La otra pregunta es, ¿a dónde le gustaría verse en 3 o 5 años? ¿Por qué? Porque una cosa es, si yo sigo haciendo y practicando lo que estoy haciendo, es muy probable que mi condición no vaya a cambiar en 3 o 5 años. Solamente vamos a estar con mayor edad. Pero la otra pregunta es, ¿a dónde quiero verme en 3 o 5 años? Ese tipo de cuestionamientos o de reflexiones son sanos en la vida de todo ser humano. Hoy vamos a basar la enseñanza en una historia de un profeta, el profeta Elías, en parte de la historia del profeta Elías. Elías es un hombre de Dios, es un profeta que Dios levanta para desarrollar una labor que va a cambiar el mundo de su tiempo. Pon atención. Dios nunca levanta a un profeta así porque se le ocurrió. Este tiempo, lamentablemente, está lleno solo de apóstoles que no son apóstoles y profetas que no son profetas. Pero la ignorancia de la gente y la necesidad de la gente hace ir a buscar y a escuchar casi cualquier cosa. El pueblo de Israel se ha apartado de Dios. Se ha apartado de la instrucción de Dios. Se ha apartado del pacto de Dios. Se ha apartado del altar de Dios. Cuando un pueblo está apartado del altar, cuando el pueblo no honra a Dios con sus bienes. Y el pueblo de Israel está apartado del pacto, está apartado del altar y está matando a espada a los profetas. ¿Qué es matar a espada a un profeta? Está desoyendo y pasando por alto la instrucción profética. El pueblo de Israel tiene tiempo para todo menos para Dios. El pueblo de Israel está viviendo para todo menos para Dios. El pueblo de Israel, en cierta forma, está dejando de caminar en los principios y al dejar de caminar en los principios, el pueblo de Israel va en decadencia en 3 áreas. Va en decadencia financiera, va en decadencia física y va en decadencia espiritual. Y es tan alarmante la decadencia física en la que está que Israel está empezando a matar los niños en el vientre. ¿Saben de qué estoy hablando, ok? Ahora, Elías, como un profeta que Dios levanta, comienza teniendo o confrontando dos cosas que inevitablemente en su vida dedicada a Dios, los que la dedican a Dios,
van a tener en su vida. Una, van a empezar a confrontar la religiosidad, número 1, y van a empezar a confrontar el sistema, número 2. ¿Qué quiere decir? Que Elías tenía problemas a lo interno con el pueblo de Israel y tenía problemas a lo externo con los enemigos de Israel. Quédense acá conmigo y pongan atención. O sea, alguien dice por ahí, me gusta escuchar, ya suficientes problemas tenemos con los problemas como para generarnos más problemas. Elías, o el nivel profético, cuando llega a un lugar, va a confrontar dos cosas. Porque la religiosidad vive condenando al mundo, al mundo, al mundo, pero está moviéndose en el mundo. ¿Verdad? Entonces, Elías viene, o la unción profética, el manto profético y la revelación profética viene a confrontar la religiosidad del pueblo de Israel y viene también a lanzarse en contra de los enemigos de Israel. ¿Se entiende? Voy a poner un ejemplo extraño. Es algo así como cuando un padre de familia no solamente tiene que enfrentar los problemas del trabajo, de proveer a su casa, sino que también tiene problemas con los hijos adentro de la casa. O sea, es decepcionante para un papá tener que dejar su vida fuera para proveerle a sus hijos y también tener que venir a tener adentro de la casa problemas con los hijos. Es decepcionante. Eso está haciendo Elías. Está confrontando los problemas del pueblo que se ha salido del pacto de Dios, se ha salido de respetar y honrar el altar de Dios, ¿sí? Y también tiene que seguir siendo un soporte de parte de Dios para enfrentar a los enemigos reales de la nación de Israel. En este caso, eran los sirios en tiempos de Elías. ¿Estamos aquí? Entonces Dios levanta a Elías. Y siempre las cosas comienzan a arreglarse desde adentro hacia afuera. Un día Elías, como todos conocen la historia, convoca a toda la nación y bajo el liderazgo de Acab, que es un rey malo, es el tipo de líder que ha arruinado a la nación, que junto con su esposa Jezabel han permitido que el pueblo se salga de pacto, que el pueblo se salga de honrar los altares y que el pueblo esté matando a los profetas, esté desoyendo a los profetas verdaderos. Entonces los convoca a todos y a los profetas y les dice, muchachos, aquí vamos a hacer algo. Si lo que ustedes creen que es lo que funciona, váyanse por ahí, prácticamente lo que está diciendo Elías, vayan a levantarle altares, a honrar eso que ustedes creen que es lo que deben de honrar. Y si el fuego del cielo baja y les consume el altar, pues ustedes sigan sirviendo a ese Dios. Lo que está diciendo Elías es lo siguiente, muchachos, si entregar tu vida, tus finanzas y tu tiempo a eso que haces te produce riqueza, te produce salud y te produce paz, porque cuando el fuego de Dios cae, eso es lo que trae prosperidad, salud y paz, pues seguí honrando a eso. Pero dijo, también yo voy a hacer mi altar, y si mi altar es consumido y aceptado por Dios, entonces el Dios a quien yo predico sea el Dios verdadero. ¿Conocen la historia? Elías pone y prepara el altar, cae fuego del cielo y luego le dice al pueblo que le traigan a todos los profetas de Baal y los degolla a la orilla del río. Eso fue un escándalo. Ese hombre le pasó el cuchillo a 450 hombres ese día, a la orilla del río. Históricamente eso pasa, pero miremos la revelación. Pastor, ¿a dónde nos quiere llevar? Yo quiero llevarlos a que sean abiertos espiritualmente y que sean maduros espiritualmente. Que no anden al tilín y al sonzón de cosas que no les va a producir nada en su vida. Elías declara la palabra de cerrar los cielos. Porque cuando ve que toda la nación está totalmente desviada de Dios, ustedes quieren llamar la atención de alguien. Lamentablemente, no lo van a llamar tanto la atención a menos que lo lleven
a una limitación financiera seria. La gente teme más la pobreza que la enfermedad. Lo siento. Y Elías, como buen profeta de Dios, llama a cerrar los cielos. ¿Por qué? Porque cuando los cielos se cierran, la economía decae porque son culturas que están dependiendo de la agricultura para comer y generar riquezas. Y porque el ganado bebe agua. Más o menos me están entendiendo. Entonces se cierra la economía y no llueve por 3 años. ¿Qué está haciendo Elías? Está haciendo una vara de corrección profética de parte de Dios, porque cuando el pueblo bota el altar de Dios, lo menosprecia, lo que sigue a esa familia y a esa nación es una decadencia financiera. Elías está puesto de parte de Dios para llamar la atención. Lo segundo que hace Elías, expone a los falsos profetas. Lo tercero que hace, repara el altar caído. Yo dije algo que es un poco pesado la reunión anterior, que me da risa ver, lo siento, me da risa, yo soy como Elías, un profeta que le da risa cuando ve que la gente está sajándose y gritando esperando que pase algo. Y Elías les empieza a decir, espérense, está ocupado, por ahí de andar, el Dios sigan gritando. No hay cosa que me llame más la atención que gente corre donde hay un profeta o una profeta, ¿verdad? Y empieza a hablarles de que hagan cosas o así dice el Señor, que van a tener esto y lo otro, y esa persona no vive lo que está procurando, que está diciéndole al otro. Entonces mi pensamiento es, ¿cómo es posible que este que escucha a Dios está procurando y hablando cosas que tiene que hacer para que tenga cosas que él no experimenta? Entonces a mí me llama mucho la atención, lo siento. Pero un profeta verdadero de Dios expone al falso profeta. Lo siento mucho. Y la gente le fascina salir corriendo. ¡Ay, qué dijo la profeta! Y más ridículo, que van a aquel montón de mujeres donde la profeta y la profeta es divorciada, va, para que le hable del matrimonio. Y esto la gente no le gusta escucharlo, porque más de alguna vez, lo siento, hicieron el ridículo de ir tras de profetas. ¿Por qué? Porque no están enseñados, ni siquiera saben discernirlos. Y se ponen a seguir gente que está promoviendo o diciendo o pronosticando cosas que le va a pasar a la gente si hacen esto o aquello y que a ellos no les pasa. Siento ser fuerte con esto, pero necesita el Espíritu Santo llevar a los hijos de Dios a la orilla del río, como Elías, número 1, para exponer a los profetas falsos que le han hecho mucho daño al pueblo. Número 2, para restaurar el altar de Dios, porque eso es lo segundo que hace Elías. Y número 3, degolla. ¿Qué es degollar? Es quitarles la posibilidad de que lo que hablen sea escuchado. ¿Por qué? Porque han hecho más daño que bien. Y la gente en su ignorancia, en su desesperación, ay, es que es la profeta y salen, ay, ¿qué dijo el profeta? Y el profeta vive algo de lo que dice y de lo que pronostica. ¿Lo tiene evidencia en su casa, en su vida, en sus finanzas, en su salud o en su apariencia? ¿Por qué ir a escuchar a alguien o seguir instrucción de alguien que no tiene evidencia de lo que está diciendo que va a pasar a otros? Esto es llevar a la gente a una madurez y Dios no los va a castigar por eso. Han estado solo tiempo encerrados dando vuelta, escuchando. A Elías nadie lo quería escuchar. ¿Por qué nadie lo quería escuchar? Porque no estaba alineado con el sistema religioso que había sido expuesto y permeabilizado o traspasado por la doctrina y la conducta de Acab y de Jezabel. Entonces el hombre hace una exposición real y expone, número 1, a los falsos profetas, repara el altar caído. Y como fundamento del altar caído, ¿qué pone? 12 piedras, pone la palabra de Dios como fundamento. Número 1. Número 2, pone el buey sacrificado
¿Por qué? Porque siempre tiene que haber el sacrificio y la sangre de un inocente. Y número 3, le pide al pueblo que adoren en el altar con aquello que más les hace falta. Cuando Elías hace eso, Elías está expuesto y listo para tener encuentros de otra dimensión con Dios. Y es un poquito a donde vamos hoy. Elías está a punto de tener un encuentro con la voz apacible y delicada de Dios. La enseñanza de hoy se llama Instrucción de Cambio Total, la voz apacible y delicada de Dios. En ese encuentro de Elías con la voz apacible y delicada de Dios, va a sacarlo ese encuentro de su depresión, de su confusión, de su frustración, de su estancamiento, de su miedo y de su inmovilidad. Voy a repetir, cuando tienes un encuentro con la voz apacible y delicada de Dios, sales de la depresión, de la inmovilidad, de la confusión, del estancamiento y del miedo. Lo volvió al camino de su propósito y recibe la instrucción de cambio total, que va a cambiar el mundo de su tiempo. Cuando viene y aparece una palabra profética de verdad en medio de las naciones, hay cambios reales en el sistema, en la religiosidad y en la revelación profética. Todos los que estamos aquí, estamos procurando ir a nuevos niveles en nuestra vida financiera, en nuestra vida física y en nuestra vida espiritual, de cara al propósito de Dios para nuestra vida, porque un día vamos a dejar de ser. Pero como tenemos el Espíritu de Dios y la naturaleza de Dios en nosotros, cada día estamos buscando ir de victoria en victoria. Y eso ocurre cuando tienes un encuentro con la voz delicada y apacible de Dios, que te saca de la cueva de tu depresión, de tu temor, de tu inmovilidad, de tu confusión, de tu frustración. Y recibe la instrucción que va a cambiar al mundo de su tiempo. Va a haber un cambio en una nueva unción profética. Va a haber un cambio de rey en el sistema y va a haber un cambio de dirección en el liderazgo de la iglesia. Hacia eso está enfocado Elías. Eso es lo que hace un profeta. A la gente le fascina llegar y escuchar que el profeta le dice, le revela un sueño. No, un profeta viene y habla cosas mayores, más grandes. Porque el llamamiento profético es para hacer cambio de naciones. Unos andan atrás de la enfermedad, otros, todo es brujería. No, es que le hicieron mal. Es que tal cosa, es que vino... Me llama alguien y me dice la vez pasada de que una persona en la familia está haciendo oraciones extrañas y que sienten temor que el diablo se le haya metido, bla. La persona tiene problemas neuronales. Y mi rápida instrucción, es imposible que alguien que haya creído en su corazón y confesado con su boca que Jesús es el Señor esté poseído. Literalmente imposible. Pero la gente no sabe eso. ¿Por qué? Porque no lo ha escuchado. Decía con un grupo de pequeños algo que me llamó la atención, que estoy completamente de acuerdo yo, que cuando hay mucha profecía sin nada de verdad aparece la brujería. Y cuando hay mucha verdad, que todo es verdad, sin nada del Espíritu, revelación de la palabra, aparece la religiosidad. Improductivas y malas las dos. Entonces la pregunta sería, pastor, ¿dónde y cuándo puedo tener un encuentro con la voz apacible y delicada de Dios? Vamos a la historia primera de Reyes, capítulo 19, verso del 9 al 17. Elías acaba de matar a los profetas de Baal.
y Jezabel anda buscando para matarlo, él sale huyendo y se va a una cueva. La cueva es un símbolo, en este contexto de la lectura, de ese lugar donde te inmovilizas, el temor te inmoviliza, el sistema te inmoviliza. Te saliste del camino de tu propósito, estás deprimido, lleno de temor, de frustración, de angustia. Ay, que venga lo que sea, ay, ya me cansé. Y dice lo siguiente, y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y es la misma pregunta que el Señor viene a decirte hoy. ¿Qué haces aquí? ¿Dónde estás en este momento financieramente? ¿Dónde estás en este momento físicamente? ¿Y dónde estás en este momento espiritualmente? Y Elías respondió, he sentido un celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y él le dijo, sal fuera. Miren la instrucción de Dios. Dios no le va a hablar adentro de la cueva. Dios no te va a hablar adentro de tu inmovilidad, de tu temor, de tu depresión, de tu angustia. No te va a hablar allá adentro. Te va a invitar y dice, sal fuera un ratito, tenemos que hablar. ¿Ok? Eso es un poquito la intención de entender esto que Dios está queriendo hacer con nosotros. Y aquí Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraban las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó, Elías cubrió su rostro con su manto y se salió de la cueva y se puso a la puerta de la misma. Y aquí vino una voz diciendo, ¿qué vino primero a él? Una palabra. ¿Qué vino después? Una voz. Por favor, esas cosas no están. ¿Saben a dónde los quiere llevar el Espíritu Santo de Dios? A que retomen los mejores tiempos de su vida en Él. Porque Dios no ha terminado con nosotros. Y se puso a la orilla de la cueva y escuchó una voz, vino a él. Y le volvió a preguntar exactamente lo mismo. ¿Qué haces, Elías? O sea, ¿qué estás haciendo aquí? Vuelvo a preguntar, esa pregunta es para nosotros. ¿Qué estoy haciendo con mi vida en este momento? Financiera, física y espiritualmente. Esa es una pregunta sabia. Entonces Elías vuelve a responder lo mismo. Oh Señor, le dice. Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová, vuélvete a tu camino. Muchachos, retomen sus sueños y retomen su llamado, el que tengo para ustedes. Vuélvete a tu camino, ¿ok? Vuélvete a tu camino. Eso está diciéndole Dios al profeta, vuélvete a tu camino. Y oiga bien lo que le dice. Y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Fíjense que lo está mandando a que de su boca establezca un nuevo liderazgo en el sistema. El rey de Siria es el enemigo de Israel. Por favor, pongan atención, porque muchos de ustedes no hayan cómo hacer. Algunos ni quieren ir a trabajar por los problemas de trabajo que tienen, o con los proveedores o con los clientes, ni quieren salir de la casa por el temor que tienen. Le dice, regresa, le dice, a tu camino y me vas a ir a ungir a fulano de tal por rey de Siria. A Jehú por rey de Israel. Va a haber un nuevo liderazgo en el pueblo de Dios. Y a Eliseo por profeta en lugar tuyo. Cuando Elías discierne la voz,
Y la presencia apacible, delicada de Dios cubre su rostro y sale de su cueva y dijo, voy a escuchar ahora una verdad. Y Dios le está dando una instrucción. La primera es, muchacho, vuelva al camino de donde se salió. Vuelva al camino de sus sueños. Vuelve al camino por el cual un día me buscaste y creciste. Número 1. Y número 2, vas a hablar de tal forma que tú, el espíritu de profecía que hay en ti, va a cambiar el liderazgo del sistema. Va a cambiar el liderazgo de la iglesia y vas a levantar una voz profética igual a la tuya que mantenga en orden a la iglesia. Para que dejen de andar creyendo tonterías y practicando brujerías, cuasi brujerías. Eso es lo que hace un hombre serio de Dios. Esto no es de show. Esto es de vida. De vidas objetivas que funcionan en la empresa, que funcionan en la casa, que funcionan en la comunidad, que funcionan en la iglesia. Gente que afirma, hombres y mujeres, para que salgan a la calle, no a hacer show, a hacer vida y a dar vida. Eso es lo que hace el espíritu correcto profético en la vida de la gente. ¿Qué dice el verso 9? Vino palabra de Jehová y le dice, ¿qué haces acá? Encerrado en una cueva, lejos de tu camino, lejos de la verdad, lejos de la vida. Sin hacer uso del don de la profecía, sin ejercer el ejercicio del profeta Elías y sin enviar el espíritu de la profecía. Elías, estás totalmente fuera, lejos de tu llamado. ¿Por qué? Porque te alejaste del pacto, porque te alejaste del altar de Dios. Y porque cambiaste la unción profética verdadera por la que no, o sea, le está reclamando a Elías, ¿qué haces aquí? Elías no está siguiendo el mismo camino que estaba queriendo seguir. Jezabel te engañó. Le tuviste miedo al sistema, le tuviste miedo a la religiosidad. Acabas de degollar a los profetas de Baal, restauraste el altar, Elías. Eso te habilitó para que la voz apacible mía se encuentre contigo y te diga, vuelve al camino. Porque es tiempo de volver a ejercer el don, a enviar el espíritu de la palabra y a llevar en medio de las naciones el destino por medio de la palabra profética. Elías le respondió, el pueblo dejó su pacto, derribó altares, están matando a los profetas y no quiero que me maten. Sal fuera, le dice, porque vamos a hablar. Vino un gran viento y Dios no estaba en el viento. Vino un terremoto y Dios no estaba en el terremoto. Vino fuego y Dios no estaba en el fuego, porque a nosotros nos gusta lo dramático, el bulto. ¡Ay, cómo se sintió! A Moisés lo encontró mientras estaba pastoreando las ovejas de Yetro. A David lo fueron a buscar mientras estaban queriendo ungir al nuevo rey, porque nadie lo tomó en cuenta, pero él estaba cuidando las ovejas de su padre. Dios siempre te va a encontrar mientras estás en el camino. A Pablo, equivocado en su labor, pero consistente en su determinación, lo encontró camino a Damasco. A Pedro lo encontró a la orilla de la playa, decepcionado, lavando las redes, con su economía cayéndose. Dios siempre va a llegar con su voz apacible en medio del camino donde estás a encontrarte. Dios no te llamó para jugar contigo, ni para meterte a pruebas, no. Es tan poderosa su aparición antes de nuestra vida que mandó a su Hijo a sufrir lo que nosotros teníamos que pagar, para que nuestra vida fuera más libre y estuviera enfocada en Él, por Él y para Él. Pastor, pero no nos ha dicho cómo alcanzar y encontrar ese momento en que tengo el encuentro con la voz apacible de Dios. Ya te la estoy contando. Número 1, vuelve al pacto. Número 2, restaura el altar de Dios. Número 3, no dejes de lado la instrucción profética, la verdadera. ¿Y cómo vas a discernir un profeta de Dios verdadero? Casi goza de los mismos objetivos de un verdadero hombre de Dios. Nunca se mete con tu libertad.
pero te marca el camino. Eventualmente lo que dice que haga son cosas que funcionan en Él, y Él tiene evidencia de que esas cosas funcionan. Tiene cosas y accede a cosas que tú no tienes y que tú no accedes. ¿Por qué? Porque es una unción mayor. Los decretos de esos hombres, aunque ellos no estén, el espíritu de la palabra queda en medio de los tiempos. Lo vamos a ver más adelante. Por eso no te preocupes. Si algún profeta de verdad no projeta, un profeta, no projeta, no, profeta de Dios, uno que habla de parte de Dios sin tanto show, que llega a un lugar y marca algo y en el devenir del tiempo tiene testigos de que la gente mira que lo que ese hombre habló se convirtió en un testimonio y en una identidad. ¿Por qué? Porque está respaldado por Dios. Le dice, vuelve por tu camino al pacto de la gracia, repara el altar caído en tu casa y no menosprecies la voz profética. Eso es volver al camino. Te lo acabo de decir. ¿Cómo vuelvo al camino, pastor? Vuélvete al pacto de la gracia. Vuélvete al secreto del altar. Y no menosprecies la unción y revelación profética verdadera. Luego le dice, unge a Hazael como rey de Siria, a Jehú como rey de Israel y a Eliseo como profeta. Le da una instrucción de cambio total. El sistema va a cambiar a partir de esa instrucción. Y si ustedes siguen leyendo, se van a dar cuenta que Elías lo único que hizo fue ungir a Eliseo. Pero no fue él quien ungió ni a Hazael ni a Jehú. ¿Quién lo hizo? Eliseo. Y ustedes dirán, pero entonces Elías no completó. No, sí lo completó. Porque un profeta es alguien que tiene el don de profecía, número 1. Número 2, ejerce el oficio del profeta. Y número 3, envía el espíritu de la profecía. ¿Qué significa? Que aunque él no esté, la palabra en el devenir de los tiempos se va a cumplir. Elías lo hizo a través de Eliseo. El espíritu de la palabra siguió operando. Y cuando Eliseo es levantado como profeta, unge a Jehú como rey de Israel y unge a Hazael como rey de Siria. Lo van a ver en Primera y Segunda de Reyes. Pastor, ¿y eso de qué me sirve a mí? Todavía vamos, y no me preocupa de que estés preguntando cómo resolver tu asunto, porque la gente dice, ¿por qué o cómo? El sistema te usó, a unos más que otros, para nacer, crecer, multiplicar y morir. Y poco a poco, en el afán de querer resolver la vida, dejamos el pacto de Dios. Si tuvieran un poquitito algo más importante que hacer hoy, no estudiarían acá. Porque el día domingo no lo apartan para Dios. Mírenme acá todos. El mundo occidental tiene su fundamento en la iglesia y en los principios bíblicos. Entonces el mundo occidental dio el primer día de la semana libre para que las familias fueran a honrar a Dios con sus ofrendas. ¿Están aquí? Y la gente no deja el primer día de la semana para ir en familia a escuchar una palabra de Dios y a honrar a Dios con sus ofrendas. Una ida a la playa, ir a cuidar un familiar enfermo o casi cualquier cosa. La desvelada del último día de la semana, que es el sábado, no les permite estar temprano en el lugar. Y poco a poco, las familias se alejaron del pacto de su Dios. Y es tan ridículo, por no usar otra palabra,
que el mundo occidental, el mundo de la fe cristiana, dio como descanso, hasta por ley en medio de las naciones, que los hombres descansen el primer día de la semana para que tengan el tiempo de dedicarlo al Señor. Y crecimos creyendo que el domingo era para quedarse en la casa, porque nos estamos saliendo del pacto de Dios. ¿Cuál fue la consecuencia en el devenir de los tiempos? La pobreza financiera, la depresión, divorcios, embarazos no deseados, hijos en drogas. Pobreza financiera, física y espiritual. Y es muy religioso ir el domingo a la iglesia. Y si hay un negocito en que vamos a hacer más dinero, se vale dejar a Dios por fuera. Y el sistema te fue absorbiendo. Ahora no te hace trabajar el domingo. Ahora hay hasta horarios nocturnos. Y la siguiente generación no duerme, porque está apuradísima en producir para venderle al sistema. Hemos dejado el pacto de nuestro Dios, pero no nos gusta escuchar eso, porque lo único que queremos es que Dios nos bendiga con un gran negocio, con otro viajecito, con un carro. Y que estoy orando por el matrimonio de mi hija y de mi hijo, que se restaure. ¿Y cómo hago para que salga de drogas mi nieto o mi sobrina? O para que se case mi hija. O para que mi hijo encuentre una buena muchacha. Hace ratos que dejaste el pacto con tu Dios. No es culpa de Él. ¿Dónde lo dejaste? Él te está diciendo, vuelve al camino, muchacho. Eso nos pasó. Eso está pasando. Una generación caminando fuera del pacto. Y menos el altar. ¿Quién? Dijo Salomón, Señor, voy a hacerte una casa, pero permíteme hacerte una casa. No, ninguna casa te puede contener, le dice. Pero yo te quiero hacer una, por lo menos, para quemar incienso en tu honor. Salomón, el hombre más rico y sabio de la historia, entendió que el objetivo de congregarse era para venir a honrar a Dios con nuestros bienes. Uno habla eso hoy y saben por dónde lo llevan cuando uno dice eso, ¿no? Porque la palabra no fue hecha para darla acá. La palabra fue hecha para que los padres la enseñaran en la casa a sus hijos. No para dársela al pastor, al sacerdote, al cardenal, al obispo, al profeta, no. La palabra fue hecha para que fuera dada en la casa. Y la reunión de las familias fue hecha para adorar a Dios, llevando nuestros bienes como muestra de dependencia de Él y no del dinero. ¿A dónde está esta generación ahora? ¿Hacia dónde vamos? Y miramos nuestros hijos y creen la gente que es con el ejemplo. No, no es con el ejemplo, lo siento mucho. ¿Cuántas gente conozco yo que sus hijas no son el ejemplo de lo que su madre fue? O sus hijos no son el ejemplo de lo que su padre fue, porque no es el ejemplo el que transforma, es la exposición a la palabra de Dios. A la exposición seria. Ay, pero nunca le enseñamos eso. No, no es el ejemplo. Entonces nos preocupamos más porque los muchachos vayan, estudien. No, y no está en una escuela bilingüe, está en una trilingüe. Francés está aprendiendo, pero en aquella están enseñando mandarín porque son los chinos los que van a mandar ahora. Todo marcado por el dinero. Pero si no va a la iglesia, no importa eso. No hay que forzarlos para que no se hagan fanáticos. Naciste, viviste, creciste y fuera del diseño de Dios, lo único que va a haber en tus hijos es una frustración total. Y dolor que te van a traer a tu vida también. Y no estoy hablando de religiosidad.
Estoy hablando de principios, de hacer volver la gente al camino. La voz apacible de Dios está reclamando a la gente volver al camino, volver al pacto, volver al altar. Después solo son los gritos y las angustias de toda la familia cuando las cosas se les salieron de la mano y ya no tienen remedio. ¿Por qué? Porque el niño podía faltar a la iglesia, pero ni quiera Dios que vaya a faltar a clases. Se me está perdiendo el muchacho, no está yendo a clases. La iglesia nunca va, no, es que no somos religiosos. Ese fanatismo. Frustración y angustia que no se puede sacar. El sistema te usó para hacerte crecer, nacer, multiplicar y morir. Poco a poco dejaste el pacto de tu Dios. Hicieron del dinero su Señor, por lo tanto, se olvidaron del altar y lo destruyeron en las casas y menospreciaron la revelación de Dios en la palabra profética. Escucharon a los profetas del sistema, que son los profetas de Baal, y la revelación profética verdadera la olvidaron y activaron por amor al dinero la brujería. Ustedes saben que la avaricia y la codicia es tomado como pecado de hechicería, brujería pues. Y encontramos una generación llena de avaricia y de codicia, donde marca el rumbo y las decisiones de la gente es el dinero. Nadie tomando decisiones, preocupado por ver cuántos huérfanos comieron hoy. ¿A cuánta gente se le predicó el evangelio de verdad? El de verdad. Creyendo que está lejos, lejos. A principios de los 70 se escuchaba lejísimos las pandillas en Nueva York y en Los Ángeles. Hoy las tenemos a la vuelta de la esquina extorsionando negocios. Mientras no me extorsionen el mío, no hay problema. Y están a la vuelta de tu casa. Porque no nos importan las cosas que aparecen lejos hasta que nos tocan a nosotros. ¿Por qué? Porque el desamor en nosotros, porque el dinero está marcando el rumbo de nuestra existencia, nos ha vuelto egoístas y llenos de avaricia y de codicia. No importa lo que le pase al otro con tal a mí me vaya bien. Una iglesia que se olvidó de su propósito. No queremos escuchar estas cosas. Vivimos criticando a los que nos gobiernan. Y los que nos gobiernan son el resultado de gente que se apartó del pacto con su Dios. Es que son unos ladrones. La cosa no ha cambiado y llegue quien llegue sigue pasando lo mismo. ¿Por qué? Porque el pacto fue olvidado hace tiempo. Pastor, ¿a mí de qué me sirve eso que está contando? ¿Y cómo aplico esto a mi situación hoy? La respuesta sería, dice que primero vino palabra y te haría una pregunta. ¿Estás leyendo la palabra de Dios? Porque lo que primero que viene antes del encuentro apacible y para recibir la instrucción es el conocimiento de la palabra. Número 2, después vino la voz. Ese es el momento de la meditación. ¿Hay intimidad en tu vida y en tu casa con la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo te demanda TikTok, Instagram, YouTube, los canales de televisión? ¿Cuánto tiempo te demanda? Realmente es serio. Y el asunto es que si no nos levantamos nosotros, nuestras generaciones van a quedar preguntando, ¿eras tú o teníamos que esperar a otro? Pasó algo interesante en las vacaciones. Varios de los chicos fueron a comer a un lugar ahí de poca higiene al mediodía y todos se pusieron mal del estómago. Para las 6 de la tarde todo el mundo estaba en el baño, excepto José Javier. Y cuando le preguntaron al día siguiente, ¿y vos por qué no te pegó nada?
dio una respuesta que me dio risa, pero profunda. Simple, dijo, yo oré por la comida y la bendije. No sé si se entendió. ¿Estás con el temor al sistema? ¿Estás cansado de ver lo absurdo de la religiosidad? Solo el conocimiento de la palabra nos hará confirmar el momento de la presencia donde se distingue la voz apacible y delicada de Dios, la que nos pone a la puerta del cautiverio para salir con una instrucción de cambio total, la que nos hace volver al camino, al propósito y nos pone en pos de un nuevo levantamiento. En la primera carta de Samuel, en el capítulo 22, David tiene una historia parecida a la de Elías. Se fue a meter a una cueva y dice la palabra del Señor. Entonces David salió de Gad y escapó a la cueva de Adulán. Al poco tiempo sus hermanos y demás parientes se unieron allí. Luego comenzaron a llegar otros hombres que tenían problemas, que estaban en deudas o simplemente estaban descontentos. Y David llegó a ser capitán de esos 400 hombres. Miren cómo se compara esto entre... En primera de Samuel vemos a David tomando el pan y la espada en el templo de la mano de un sacerdote. En el capítulo 22 de Samuel vemos que llega a la cueva con la gente cansada del sistema, cansada de líderes falsos y la gente descontenta. David sale de la cueva huyendo de Saúl, peleando contra Saúl, como les dije. Eso es cuando la gente tiene problemas con su propia familia. Y sale de la cueva a pelear batallas contra los filisteos. Ese es el padre de familia que sale a buscar el pan de la casa y cuando llega a casa tampoco encuentra alegría porque le toca también pelear con sus hijos. Son hombres librando dos batallas, la del sistema y la de su casa. Ahí está David también, huyendo de Saúl y aparte peleando contra los enemigos de Israel. Ahí está Elías también, peleando contra Jezabel y Acab y también peleando contra los filisteos, contra los sirios, perdón. Así estamos nosotros. Tratando de convencer a una generación en la iglesia que abandonen la religiosidad, el exceso de ritos y cosas que no produjeron nada, tratando de revelarles quién es un apóstol, quién es un profeta, quién es un evangelista, quién es un pastor y quién es un maestro, tratando de decirles que de verdad que no se aparten y que se metan con todo a esto. No estoy hablando de que renuncien a sus sueños, que renuncien a lo que quieren alcanzar en Dios. Solo estoy tratando de ubicarlos en la verdad correcta de la palabra, que vuelvan a los cimientos, al camino de Dios, atrás de sus sueños, pero en el pacto de Dios, llevando al altar de Dios lo que es del altar de Dios y no tirando de lado la instrucción profética, pero la instrucción profética verdadera, la instrucción profética que te aterriza. Le decía al grupo de gente que mucha enseñanza de verdad y ley, sin la revelación del Espíritu y religiosidad, y mucho espíritu sin la enseñanza de la verdad, es brujería. He visto cosas en todos mis años como predicador que dan pena y dan miedo. Una vez, una muchacha parecida al muchacho que conté, que lo que tenía son problemas neuronales. ¿Qué es lo primero que te dice el religioso? Es que está embrujada, porque nadie les enseñó que es imposible que haya creído con su corazón y confesado con su boca que Jesús es Señor, sea poseído. Es imposible. Y llevaron a esta muchacha donde una profeta. Y lo primero que hizo la profeta fue hacer que se bebiera un poco de aceite de oliva. Y todo el mundo, ay, que le está echando fuera el espíritu. Y la gente inteligente, o por lo menos que fue a la universidad y que se formó en aulas participando de esas cosas.
Una vez, en una congregación, un grupo de gente danzando en una esquina porque decían que estaban tomando posesión de la esquina y todo el mundo pasaba y los quedaba viendo. Pues estoy hablando hace años atrás, o sea, en este tiempo, no estoy hablando de los 1800, de la época del oscurantismo, estoy hablando en tiempo de internet, de YouTube, un líder haciendo en una esquina porque están tomándola. Llegan a su casa con los mismos problemas, o sea, un líder poniendo un grupo de gente en una esquina a dar vueltas y a danzar diciendo que están tomando en el espíritu el control de la ciudad. Y gente inteligente dando vueltas ahí también. ¿Saben qué es eso? Brujería. Y cuando llegan a la casa, los mismos problemas financieros, los mismos problemas de salud, de drogas, de alcohol, de embarazos no deseados, de divorcios. Y entonces, ¿quién era? Dios es el que estaba diciendo que estaban tomando la ciudad, ni siquiera pueden ordenar su casa. ¿En serio? ¿Por qué? Porque hace falta una instrucción sencilla y limpia. Por eso la gente poquito así, con 5 dedos de frente, no se congrega. No es que tienen algo contra Dios, tienen algo contra la estupidez. Hace tiempo estaba en una reunión por acá en otro departamento. Me había apartado para orar. Siempre he creído que lo que te lleva al ayuno es la intimidad. Y la religiosidad te enseñó que es que el ayuno te lleva a la intimidad y pusieron a la gente a pasar hambre cualquier cantidad de tiempo. Y vi madres ayunando porque el hijo pasara el examen. Si el muchacho no estudió, se va a morir de hambre la mamá, lo van a aplazar. O sea, ¿a dónde o quién nos hizo perder la objetividad? Tenemos un Dios creativo. A veces hizo cosas que no tenían sentido para nosotros, sí, pero tras de que la hicieron hubo el respaldo. Se notaba que era una instrucción de Dios. Y habían 2 disque que profetas. Y una llega diciendo en la noche con todos sus líderes, llegaban a verme a mí, querían tener una reunión conmigo y dicen, no, pues ya, ese montón de muchachos que andan allá en la calle, pandilleros, el Señor me dice que ya son bultos, que ya el espíritu de Él no está en ellos, así que son puros animales que andan ahí. Y está con todo su séquito de seguidores. Y le digo yo, ¿cómo te pones a creer, mujer, que eso es un bulto sin espíritu que andan ahí? Eso no es así, y lo siento mucho, decírtelo y demandártelo delante de esta gente que te sigue como profeta, pero no hay ni revelación profética ni respaldo bíblico en lo que estás diciendo. Así que si no hay revelación profética ni respaldo bíblico en lo que estás diciendo, lo siento mucho, lo que menos sos una profeta. Ups. Ese día se le terminó el ministerio. Ese día era como Elías degollando gargantas a la orilla del río. ¿Qué está queriendo decir usted, pastor? Que cuando tienes evidencia de Dios en tu vida, hablas con autoridad. La gente te va a escuchar o no. Pero como dijimos hace algunas enseñanzas, cada uno vive el bosque que ha sembrado. No es culpa del diablo y tampoco es culpa de Dios.
Dios solamente expone una palabra y cada uno toma la decisión de hacer uso de su libertad. Y cuando aprendes a leer la palabra, porque primero vino una voz, primero vino la palabra, cuando aprendes a leer la palabra y después vino una voz, aprendes a escuchar en intimidad la voz de Dios, te va a llevar al alcance de que Él esculpió en tu corazón, a tus sueños. Pero mientras vas a hacer una carta leída de prosperidad, de salud y de paz en medio de la gente. Alguien a que la gente quiera seguir, alguien que tenga un consejo para la gente, alguien que revele la presencia de Dios verdadera. Un pueblo caminando en pos de la prosperidad, guiado por Dios. Un pueblo tratando su cuerpo como un templo por causa de la presencia de Dios. Y un pueblo aprendiendo a escuchar la correcta instrucción profética de hombres que verdaderamente ha levantado Dios, donde no hay apariencias, donde no hay intereses bálicos, donde sencillamente está el hombre de Dios transmitiendo con limpieza la verdad que levanta, que inspira y que acerca a Dios, que los aprende a discernir y a separar sin juzgar, porque los que dicen que son profetas y no lo son, es porque alguien los engañó y ellos creyeron esa mentira. Y ni ellos están viviendo lo que son capaces de decir y de asesorar o de instruir. No se ocupa ser muy sabio para esto. Solo se ocupa tener un corazón abierto a la verdad y tener una enseñanza y una instrucción seria de parte de Dios. ¿Por qué estamos todos aquí? Porque estamos buscando que Dios cultive, haga crecer y saque de nosotros el fruto para ponernos en el camino de anunciar, establecer, fortalecer y ensanchar su reino, mientras nosotros nos convertimos en cartas leídas de prosperidad, de salud y de paz, alguien que la gente quiera buscar, imitar y seguir, con quien estar, donde encuentro un consejo, donde sé que no soy ni eres perfecto, pero que nos complementamos por causa de la gracia y la justicia de Dios. Resumiendo, Elías es el espíritu profético que se levanta en este tiempo, que se levanta en contra de los falsos líderes del sistema, que se levanta en contra de los falsos líderes de la iglesia y que lleva una palabra que hace despertar al pueblo y los hace saber discernir sin ofender quiénes son hombres o mujeres de Dios de verdad, quiénes son hombres, profetas de Dios de verdad, que nos hacen andar con confianza, que no nos hacen renunciar a nuestros sueños, que nos hacen ir en pos de nuestros sueños, pero en paz, en libertad y con objetividad, que nos hacen tener una sociedad más rica, más segura. Nos hacen bajar el modelo de Dios a la tierra. Elías es la voz profética que llama al pueblo y le dice: muchachos, voy a poner como fundamento del altar las promesas de Dios, la palabra. Voy a poner el sacrificio del inocente, en este caso es la sangre de Jesús, como evidencia. Y voy a poner mi adoración, que es que de todo lo que yo tengo, hago partícipe a la iglesia de Dios como reconocimiento de que lo que soy y lo que tengo me ha venido de parte de Dios, para que haya alimento en su casa, para que las oportunidades se extiendan. Cuando un hombre ha vuelto a su camino, ha escuchado la voz profética correcta, pone a Dios en primer lugar, restaura el altar de Dios en su casa, ese hombre o esa mujer aprende a escuchar la voz apacible de Dios que te hace volver al camino y que te da la instrucción de cambio total. Y empiezas a dar palabras, a hablar con gente, y empiezas a ver que empiezan a haber cambios en el sistema, en la iglesia y en la revelación profética que traes. Lo que nos hace falta es más gente seria, hombres y mujeres de Dios de verdad. Nos hace falta traer las familias completas a escuchar, empoderar a nuestros hijos y a nuestras hijas con sus sueños y apoyarlos para que vayan atrás de esos sueños. Entonces tendremos matrimonios estables,
no hogares disfuncionales. Entonces tendremos en los partidos políticos gente que vaya realmente porque cree que su llamado, el llamado de su vida, es hacer uso de su tiempo y su conocimiento para administrar la riqueza de una nación, para que la nación sea rica y temerosa de Dios. Y no vamos a temer de ir a votar por tratar de darle el voto al menos peor, al que menos va a robar o al que menos ponga en peligro la libertad del pueblo. Entonces vamos a tener una generación de jóvenes sabiendo que independientemente de la ilusión o la vocación que tengan, cualquier cosa que estudien o la que se preparen o la que se dediquen, les va a garantizar alcanzar sus sueños y estar en paz y estar realizados. Esa es la voz apacible y delicada de Dios. Es la que te saca de tu inmovilidad, de tu temor a la persecución, de la frustración, de la depresión, y te pone en pos de volver al pacto de Dios, que es la gracia, de volver al altar, que es el lugar donde honras a Dios con tus bienes, para demostrar que el dinero no es tu Señor, sino Jesús de Nazaret. Y el que te hace volver a la instrucción profética que te hace discernir los verdaderos profetas sin temor, sin reírte ni sin burlarte de la gente, sino que vas a aprender a discernir quién es un apóstol de verdad, un profeta de verdad, un evangelista de verdad, un pastor de verdad y un maestro de la palabra de verdad, porque encuentras el equilibrio en todo. Al apóstol plantando, siendo aterrizado por la voz profética que le va a advertir de las cosas que se tiene que cuidar por causa de la palabra. Tienes al evangelista trayendo almas, pero con la voz profética diciéndole ten cuidado para que no sea bulto, sino que crezcan en sabiduría. Tienes al pastor hablando de la gracia para que la gente no se autocondene. Y al maestro dando la instrucción correcta de la palabra para que no venga cualquiera y te engañe y te ponga a hacer cosas que parecen brujería o te haga quedar en ridículo delante de tu familia por hacer cosas que ni son bíblicas ni producen nada en tu vida. Cuando estás a ese nivel, te levantas como un hombre, una mujer de Dios con éxito en cualquier área de lo que estás haciendo, con título o sin título, empresarios, comerciantes, conductores, celadores, ingenieros, arquitectos, abogados, lo que sea, pero una generación viviendo plena en Dios, por Dios y para Dios, con la instrucción correcta. Todo comienza con la palabra y después con la meditación de la palabra. A ustedes muy pocos los pueden engañar ya, porque tienen años de estar escuchando lo correcto y viviendo lo correcto. No estoy diciendo que son perfectos, pero sí les estoy diciendo que son santos, porque fueron lavados por la sangre. Han aprendido a discernir hombres y mujeres de Dios de verdad. El show de una manifestación real del Espíritu y una acción profética de la brujería. Han aprendido a caminar en libertad, a recibir al desvalido y atenderlo. Esa es la madurez y es la expectativa que Dios tiene de su iglesia. Que vayan en pos de sus sueños y que se metan profundamente en ellos. ¿Cuál es el consejo de la voz apacible de Dios hoy? Hijos, vuelvan al camino. Vuelvan tras sus sueños. Vuelvan al pacto de la gracia. Vuelvan al altar a honrarme con lo que tienen. Total de lo mío lo recibieron. Y no menosprecien la instrucción profética, porque les va a dar el equilibrio de discernir la verdad o no. Sin juzgar a la gente que está engañada o anda engañando consciente o inconscientemente, van a aprender a caminar con libertad. Los van a escuchar porque el mundo anda buscando gente verdadera. Así que los bendigo en el nombre de Jesús, porque salen más maduros hoy de acá, con menos temor, amándose de verdad, sabiendo que entre nosotros, como les dije un día, lo que nos une no es el amor,
Lo que nos hace humilde uno de otros es la imperfección, el soportarnos lo imperfecto que somos. Pero a pesar de eso, ser santos. Y vamos a aprender a tener visión y cuidado para discernir si lo que estamos escuchando o nos están pidiendo que pongamos por obra es una instrucción de Dios de verdad. Salen más maduros, no son niños. Están escuchando cosas que no escuchaban. Y tenemos una generación de jóvenes que está viviendo y por vivir cosas que las generaciones anteriores no vivieron. Porque a cada uno se le está volviendo responsable del uso de su libertad y de crear el mundo en el que quieren vivir. Porque yo he venido, dijo el Señor, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Los bendigo en el nombre de Jesús. Amén.